Hola, ¿qué tal? Buen día. El tema de pobreza ha imperado a lo largo de los años por décadas. Cuando hablamos de este término, casi siempre lo asociamos a los ingresos económicos, sin saber que el término pobreza es derivado de varias otras necesidades como es la alimentación, la vestimenta, el derecho a una educación de calidad, contar con medios de transporte, tener un patrimonio propio, entre muchas otras cosas. El presente videoensayo, titulado Pobreza en México, tiene la finalidad de realizar un análisis con respecto a la pobreza desde una perspectiva teórica dentro del desarrollo humano. Este ensayo está realizado para la asignatura de Globalización, Pobreza y Calidad de Vida que curso en el doctorado en Desarrollo Humano de la Universidad IEXPRO, con la doctora Elizabeth Ramírez Maza. El ensayo está basado en los resultados de Coneval, así como en su conceptualización sobre la pobreza y la pobreza extrema. Sabemos que Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Este estudio mide lo que es el rezago educativo, el acceso a servicios de salud, el acceso a seguridad social, la calidad y espacios de vivienda, así como también el acceso que tienen las personas a la alimentación. Como les comentaba, este ensayo está basado en los resultados de Coneval. Sabemos que Coneval cada 2 años emite un resultado, pero ahorita podemos ver todo el análisis de los resultados obtenidos a lo largo de 10 años. Estamos hablando de un periodo del 2008 al 2018. Y en todo este análisis, pues se han encontrado datos muy interesantes, como es el hecho de que en México vivimos aproximadamente 130 millones de personas en el país. Y lamentablemente, el 52.4 millones de personas vivimos en calidad de pobreza. En 10 años de este estudio podemos visualizar cuál ha sido la evolución, que en realidad prácticamente ha sido nula. Han sido 10 años en lo personal considero pues de pérdida de tiempo, porque no hemos visto ningún avance para erradicar la pobreza, y si los ha habido, pues son mínimos, como lo vamos a ver en los siguientes. En las siguientes páginas. Dentro de los resultados, como les menciono, hay una muy pequeña reducción de la pobreza y sin embargo ha aumentado la cantidad de pobres. ¿Eso por qué? Porque la riqueza se ha concentrado en unas cuantas manos. Entonces estamos hablando de que hubo una reducción del 11% al 7.4% de la población, es decir, actualmente tenemos 9.3 millones de personas que viven en pobreza extrema. Por eso les comentaba, han sido 10 años de rezago, porque en esos 10 años solo hemos podido disminuir el 2.5% de la pobreza en el país. Ahora vamos a hablar de la otra parte de la población, los que no son clase media ni tampoco son clase baja, es decir, aquellas personas que se encuentran en la tablita y que en cualquier momento pueden caer. Son aquellas personas que sí pueden comprar una canasta básica, pero que viven con la incertidumbre de que si el día de mañana se quedan sin trabajo, no van a tener mayores ingresos para poder alimentar a su familia. Este tipo de personas tienen una educación básica completa, cuentan con un empleo, no tienen carencias sociales, cuentan con un servicio de salud, un servicio de vivienda básico.
pero se encuentran por encima de la línea de las personas pobres. Es decir, esta población es vulnerable porque, como les comentaba, en cualquier momento se queda sin trabajo y puede caer. Ahora, ¿quiénes son estas personas en situación de pobreza? Son aquellos que tienen al menos una carencia social, es decir, que pueden contar con un ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación. Las personas que viven en pobreza extrema y que en realidad son las más preocupantes en México, son aquellos que no tienen suficientes ingresos para adquirir una canasta básica, aun cuando coloquen todo su dinero para poder alimentarse, no es suficiente. Carecen de acceso a la seguridad social. ¿Por qué? Porque comúnmente este tipo de personas se dedican al mercado informal, al empleo informal o bien pues a cualquier trabajito que les salga en el momento. Son personas que se caracterizan también en su mayoría por tener una educación básica inconclusa. Y con ello no quiero decir que una persona que tiene un alto nivel educativo pueda adquirir riqueza. Sin embargo, pues puede ser una posibilidad para poder obtener un mejor empleo y una mejor calidad de vida. Este tipo de personas también tienen un servicio muy, muy precario en cuanto a los recursos que se encuentran en vivienda. Es decir, este tipo de personas tienen 3 o más carencias. ¿Y esto culpa de quién es? Pues en muchas ocasiones se le da esta culpa al neoliberalismo porque en muchos años fabricó a gran cantidad de millonarios y es una injusticia o es una barbaridad saber que México llegó a ocupar el lugar número 20 entre los países con más millonarios, pero también a costa de ello, o a costa de que estas personas vivieron del pueblo, se produjeron mayores cantidades de personas pobres. Y esto involucra al gobierno federal e involucra al gobierno estatal. Ahora, en cuanto a las condiciones de los estados, podemos observar que Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero, que en su mayor cantidad de tiempo han estado gobernados por el PRD y el PRI, tienen aproximadamente el 80% de la población en situación de pobreza, de los cuales, de ese 80%, el 60% está en pobreza y el 20% pertenece a la pobreza extrema. De ahí también podemos rescatar, por ejemplo, a Coahuila, a Nuevo León, que se encuentran también gobernados por el PRI y por el PAN, pero que tienen una menor población en situación de pobreza. Y también podemos mencionar a estados que presentan mayor reducción en los últimos años o en estos 10 años en su situación de pobreza, que fueron Aguascalientes, Hidalgo y Tlaxcala, también fueron gobernados por el PRI y por el PAN. Habría que rescatar de estos últimos países, de estos últimos estados, cuál ha sido su mecanismo, cuáles han sido las estrategias para disminuir la pobreza y de esta forma que los demás estados de la República lo tomaran como un ejemplo a seguir para de alguna manera pues tener mejores resultados en lo posterior. Dentro del estudio de Coneval se rescata que tenemos bastantes carencias en la situación educativa, en la calidad de las clases, y por otro lado,
al no tener la suficiente educación, pues difícilmente vamos a poder tener un estatus de vida que nos permita vivir un poco mejor. Como les comentaba, el empleo informal pues nos ha llevado en México a tener una precariedad social lamentable. Y esto lo podemos ver ahorita con la situación de la pandemia, todo lo que ha sucedido a su alrededor, que muchas familias pues no se pudieron quedar en sus casas y no se han podido quedar en sus casas porque viven de esto, del mercado informal, ¿no? Y si no salen a vender, pues no comen. A lo largo de estos 10 años también se han realizado diferentes programas y a lo largo de muchos sexenios, programa tras programa tras programa que pues nunca ha generado un resultado como tal, ¿no? Y ejemplo de ello tenemos la Cruzada contra el Hambre, que era pues un programa que pretendía el llevar el derecho a la alimentación a toda la población mexicana y que sin embargo pues también propició un fracaso, ¿no? ¿Por qué? Pues por muchos factores y uno de los más importantes es el desvío de dinero o la famosa estafa maestra, la corrupción que impera en el país y con ello también mencionamos pues el problema que hubo hace poco acerca de los medicamentos que se les estaban dando a las personas con cáncer y que en lugar de suministrarles el medicamento se les daba agua con sal. Por otro lado, nuestro problema tan grande de la educación, o sea, no sirve eh, tener ahorita cifras de cuántos mexicanos están estudiando si no le hemos invertido a esa calidad educativa. A pesar de que pues se dice en el discurso que tenemos menos carencias educativas y que ya la mayoría de las personas pues han adquirido una educación básica o una educación mínima obligatoria, pues todavía estamos muy por debajo de muchos países porque dentro de las escuelas se viven demasiadas carencias. Y yo creo que tenemos que comenzar también por esa parte si queremos cambiar esto, porque en la educación está la clave del desarrollo de nuestro país. Tenemos que pensar en qué tipo de mexicanos queremos formar para mejorar la calidad de toda la población. Y por otro lado, tenemos la situación del Seguro Social. En el 2008 teníamos 72.5 millones de personas que no tenían seguro social y actualmente en el 2018, que debería de haber también un avance, pues no, resulta que ahora tenemos el 71.7% de millones de personas que no tienen acceso a la seguridad social. ¿Y esto por qué? Derivado del alto empleo informal, de las personas que no tienen un seguro social como tal. ¿Por qué? Porque no hay un plan para un sistema de seguridad universal. El sexenio pasado sí lo estaba realizando, pero aún así no se llegó a la totalidad de las personas. No se ha dado abasto el seguro social para atender a todos. Y esto no nada más incluye la parte de la salud, sino el acceso a las guarderías. Y esto ayudaría bastante a las mujeres, sobre todo, porque en muchas ocasiones se va a trabajar y no se tiene con quién dejar a los hijos, si no es con los abuelos. Y sobre todo también la cuestión de las pensiones hacia los adultos mayores. En cuanto al servicio de vivienda, también tenemos mínimo avance. En el 2018 presentábamos un 25.5 millones de personas que no tenían una vivienda y ahora tenemos el 24.7 millones de personas. ¿Y esto de qué depende? Pues comentaba de los programas sociales, de que lleguen a las manos de quien deben llegar.
de que el crecimiento económico ayude a la cobertura de la seguridad social. ¿Por qué? Porque 70 millones de personas no lo tienen. Y por otro lado, pues ayudar con las guarderías, con las pensiones, como ya lo había mencionado, y sobre todo que este tipo de estudios que ha realizado el Coneval, que a final de cuentas son diagnósticos, nos ayuden a diseñar y a revisar el proceso para ir de la mano con los gobiernos y que efectivamente todos los programas que se lleven a cabo, pues al final tengan resultados positivos. Definitivamente la 4T tiene un gran reto por cumplir, pero lamentablemente en estos años pues se ha visto como que vamos en retroceso también, que no tiene una visión clara de hacia dónde quiere llevar al país. En un principio sus propuestas eran muy buenas, pero la verdad es que falta mucho por hacer porque no se ve nada, se ve todo al contrario. Dentro de los retos también está mejorar el ingreso de las familias. Sin duda alguna, las familias son lo más importante. Mejorar el acceso a la seguridad social para poder disminuir la pobreza. Y el disminuir la pobreza también va acompañado de disminuir la desigualdad, es decir, que la riqueza sea repartido para todos en partes iguales y no nada más se las lleven los grandes monopolios o las grandes empresas. Por otro lado, también disminuir la informalidad y la precariedad laboral ayudarían a disminuir la pobreza extrema. El reto que presenta Coneval es evaluar el desarrollo social, las carencias y brechas entre grupos sociales para mejorar la economía digital. Por otro lado, también otro de los grandes retos es analizar estrategias de los estados que ayuden a reducir el índice de pobreza. La 4T debería erradicar la desigualdad en ingresos, cobrar más a los más ricos y menos a los más pobres. Hay, por otro lado, que revisar lo que son los impuestos fiscales para todos. Hacer un sistema de redistribución, como lo comentaba, de la riqueza e implementar programas sociales bien diseñados que den resultados. Otra de las necesidades para cumplir con estos retos, pues bien sería llegar a acuerdos con los sindicatos, con el Estado, con esas empresas privadas con la finalidad de aumentar el salario mínimo, dignificar el trabajo de las personas y sobre todo pensar en qué tipo de trabajadores se necesitan, que estén a la vanguardia no solo del país, sino a nivel mundial. Y por otro lado, existe una gran necesidad de realizar un equilibrio entre las zonas urbanas y la zona rural. ¿Para qué? Para que se equilibren en oportunidades. Qué feo es el que vaya uno a una zona rural y que te des cuenta de que las personas se encuentran completamente en calidad de pobreza y a pesar de que se podría decir que las cosas o la canasta básica es un poco más económica, aún así sigue estando fuera del alcance. Sin duda, otro de los factores que urge para erradicar la pobreza es la eliminación de la desigualdad entre género, entre hombres y mujeres. El reto es que se tenga mayor acceso a condiciones mejores de vida con la finalidad de tener una vida digna. Finalmente, considero que en los últimos años, con el ingreso del capitalismo y el modelo neoliberal como medio para el desarrollo de la economía de los países, lo único que se ha generado es mayor número de población pobre, o bien, como lo muestran los números,
Se ha creado un rezago de 10 años, donde se ausenta el progreso de México en la erradicación de la pobreza y la mejora de las condiciones de calidad y dignidad humana. Considero que tienen mucho que ver los monopolios y las grandes empresas, que poco a poco han ido concentrando la riqueza en unas cuantas manos y con su crecimiento han disminuido las pequeñas empresas. Con ello y con los malos manejos de los funcionarios públicos, de los diferentes partidos políticos, con la presentación de fugas de dinero, creación de obras fantasma o bien sin gran relevancia a las necesidades básicas de la población, México cada vez se inclina más la balanza por el aumento de la población pobre. El pueblo mexicano continúa en un periodo de esclavitud sin salida. ¿Por parte de quién? Por parte del sistema. Al presentar cada vez menos oportunidades de empleo, menos inversión de calidad en la educación, nos hemos convertido en esclavos de las redes sociales y de un trabajo asalariado en el que la mayor ganancia se la llevan los dueños. El desarrollo del país se ve en unos cuantos ojos, en unas cuantas manos, a costa del hambre de un callejón sin salida, de cada vez más y más personas. La erradicación de la pobreza se realizará hasta que se eliminen los vicios políticos, independientemente de si son gobiernos federales, gobiernos estatales o de cualquier partido político. Se erradicará la pobreza cuando se gobierne a favor de las necesidades del pueblo y no solo se simule ante los medios de comunicación su cumplimiento. Y por supuesto, cuando la inversión garantice la mejora de las condiciones educativas, de salud y vivienda de los más necesitados. De esta forma podremos garantizar que el país está avanzando. México está muy lejos de tener una igualdad social. Sin embargo, no pierdo la esperanza de que esto algún día llegue a suceder. Se necesita un poco más de visión y caminar en pro de la mejora de la economía del país para todos. El ensayo estuvo basado en la siguiente bibliografía. Fue Noticieros Televisa en el año 2019 con el tema ¿Cuáles son las características de los más pobres en México? Y este documento fue recuperado de un enlace de YouTube. Y otro de los videos en los cuales me basé fue Coneval, Pobreza permanece estancada en México, que fue recuperado también de YouTube. Que estén bien. Hasta luego.